Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos. Mi nombre es Virginia González y soy parte de la Liga STEAM. Seré su profe de química el día de hoy. Hoy vamos a aprender el tema celdas electroquímicas, nuestra clase número 12. Hoy aprenderemos sobre celdas electroquímicas. Vamos a empezar. Hoy vamos a aprender sobre ¿qué tipos de celdas electroquímicas hay? ¿Cuáles son las características de las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas? ¿Qué tipos de electrodos existen? ¿Qué es el potencial estándar? Y finalmente, ¿cómo se calcula la constante de equilibrio en una ecuación redox? Quédate conmigo, hoy vamos a aprender mucho. Antes, recordemos ¿qué es la celda electroquímica? Es parte de la química que estudia las reacciones químicas para producir electricidad y el uso de la electricidad para producir cambios químicos. Es decir, estudia reacciones de óxido-reducción o también llamadas reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad, o que la energía eléctrica se aprovecha para provocar la reacción química no espontánea. Entre los principales ejemplos tenemos la construcción de baterías, la electrodeposición y la corrosión de metales. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Estas celdas electroquímicas se pueden clasificar en celdas electrolíticas y en celdas galvánicas o voltaicas. Las celdas electroquímicas. ¿Qué es una celda electroquímica? Recuerda que es aquella en la cual la energía eléctrica procedente de una fuente externa o batería hace que tenga lugar una reacción química no espontánea. Una celda electrolítica consta de las siguientes partes. Primero, una celda o cubo eléctrica que contiene a toda la reacción. Segundo, tenemos los electrolitos, que van a disociarse por la energía eléctrica. Entre los ejemplos tenemos electrolitos ácidos como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico, o bases como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. También pueden ser sales, que pueden ser el sulfato de cobre o el cloruro de sodio. También tenemos los electrodos, que van a ser el ánodo y el cátodo. Y la fuente de corriente eléctrica continua, que puede ser una batería. Ahora, si te preguntas, ¿qué es un electrodo? Recuerda que los electrodos son superficies sobre las que tienen lugar las semireacciones de oxidación y reducción. Estos pueden participar o no en estas reacciones. Entonces tenemos dos tipos de electrodos, que pueden ser inertes o pueden ser activos. Los electrodos inertes no participan de las reacciones y su única función es conducir la corriente eléctrica. Estos pueden ser de grafito, plata o paladio. Y en los electrodos activos, estos conducen la corriente, reaccionan participando en el proceso y por lo tanto sufren cambios químicos. Estos pueden ser de zinc, cobre, plata o estaño. Algo que siempre nos tenemos que acordar es que en el ánodo es el electrodo en el que tiene lugar la oxidación. En este proceso, si lo agrandamos mucho más grande, vemos que los electrones fluyen hacia otro lugar que va a ser el cátodo, que es el electrodo en el cual se da lugar la reducción, es decir, se captan estos electrones. Pregunta: ¿qué tipos de reacciones se dan en las celdas electrolíticas? Inciso A, espontáneas, o inciso B, no espontáneas. Tienes un minuto para responder esta pregunta.
Tiempo. La reacción es, inciso B, son no espontáneas, ya que una celda electrolítica es aquella en la cual la energía eléctrica procedente de una fuente externa o batería hace que tenga lugar una reacción química no espontánea. Continuemos. ¿Qué es una celda galvánica? Una celda galvánica o voltaica, o también llamadas pilas, es un dispositivo formado por dos semiceldas que están conectadas por un circuito externo a través del cual se realiza la transferencia de electrones. Es importante recordar que en las celdas galvánicas se dan reacciones espontáneas, es decir, que no se necesita de una fuente de energía externa para realizar la reacción redox. Como ejemplo de estas pilas galvánicas, tenemos las pilas que las utilizamos para el control, para la tele, para los juguetes y también los mismos juguetes que requieren de estas pilas. Por otro lado, también están los electrodomésticos que requieren una pila para que éstas funcionen. Ahora, si te has preguntado cuáles son las partes de una celda galvánica, lo vamos a explicar ahora. Primero está la semicelda anódica. Segundo está el electrodo o ánodo. Tercero está la solución anódica. Cuarto está la semicelda catódica. Quinto está el electrodo o cátodo. Sexto está la solución catódica. Séptimo está el puente salino que conecta ambas soluciones. Octavo está el conductor metálico. Y noveno, el voltímetro. Un ejemplo muy conocido es la pila de Daniel. La pila de Daniel está constituida por un electrodo de zinc que se encuentra en el ánodo y un electrodo de cobre que se encuentra en el cátodo. Además está la disolución de sulfato de zinc que está en el ánodo y una disolución de sulfato de cobre que está en el cátodo. En el ánodo se da la oxidación del zinc, es decir, se transportan estos electrones hacia el cátodo, donde sucede la reducción del cobre. Recuerda que la pila de Daniel consta de dos semiceldas, una que corresponde a la semirreacción de oxidación y la otra a la reacción de reducción. Vemos que en el ánodo está el electrodo de zinc. El zinc elemental se convierte en zinc con valencia más 2 con la ganancia de 2 electrones, por lo que se oxida. Y en el cátodo está el electrodo de cobre, en donde el cobre con valencia más 2 con ganancia de 2 electrones se reduce a cobre elemental. Entonces tenemos la reacción global, que es la suma de estas dos semireacciones, que es el zinc elemental con el cobre con valencia más 2 van a producir el zinc con valencia más 2 y el cobre elemental. En la pila de Daniel suceden dos procesos entonces. Primero está la oxidación, en la que el zinc pierde masa y la concentración de zinc aumenta en la solución. Y segundo está el proceso de reducción, donde el electrodo de cobre gana masa y la solución de cobre se hace menos concentrada. Recuerda que en la pila de Daniel los electrodos son los metales que participan en la reacción, es decir, que son electrodos activos. Ahora, ¿qué signos tendrán los electrodos de la pila de Daniel? Para empezar, vamos a analizar el proceso. En el ánodo hay liberación de electrones. Estos electrones van a salir a la superficie, que van a fluir por el circuito externo. Entonces, el ánodo va a tener el signo negativo. Cuando los electrones llegan al cátodo, estos consumen los electrones que han llegado del ánodo. Por tanto, hay signo positivo. Bien, recuerda, al funcionar la celda, la oxidación del zinc introduce iones zinc adicionales al compartimiento del ánodo y la reducción de cobre.
Este deja un exceso de carga en la solución de este compartimento. Entonces, la neutralidad eléctrica se conserva colocando un dispositivo llamado puente salino, que permite la migración de los iones. ¿Y qué es el puente salino? El puente salino es un tubo en U que contiene una solución concentrada de un electrolito fuerte, como el cloruro de potasio o el nitrato de sodio, incorporando en un gel para que la solución del electrolito no escurra cuando se invierta el tubo. Entonces ahí vemos que ese es el puente salino. El puente salino cumple 3 funciones. Primero está la de mantener la neutralidad eléctrica en cada semicelda, permitiendo la migración de aniones al ánodo y de los cationes al cátodo. Segundo, esta cierra el circuito, permitiendo el contacto eléctrico entre las dos disoluciones. Y tercero, evita la mezcla de las disoluciones de ambas semiceldas. El científico del día es Alessandro Volta, quien fue un químico y físico italiano que inventó la primera pila eléctrica generadora de corriente continua. Desde muy joven mostró una gran afición al estudio de los fenómenos naturales. Fue famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica en 1799. La unidad de fuerza electromotriz del Sistema Internacional de Unidades ha llevado su nombre, Voltium, en honor a él, desde el año 1881. Continuemos con ¿qué es diagrama de pila? Un diagrama de pila representa la disposición física de las especies. Primero, tenemos que una sola línea va a representar la interfase entre el metal y la solución. Y 2 líneas van a representar el puente salino. El orden es siempre reactivo, línea, producto para cada una de las semireacciones. Por convención, el ánodo se escribe primero en la parte izquierda y el cátodo en la parte derecha. Tomando como ejemplo la pila de Daniel, suponiendo que hemos trabajado con soluciones con concentración de 1 molar, el diagrama de celda se puede representar de la siguiente manera. Primero, tenemos la interfase entre el zinc elemental y el zinc más 2. Segundo, tenemos el puente salino, que son esas dos líneas que dividen la reacción del zinc con la reacción del cobre. Y tercero, tenemos a la interfase entre el cobre más 2 con el cobre elemental. Ahora, ¿qué es la fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz a la diferencia de potencial eléctrico existente entre los electrodos cuando la intensidad de corriente es 0. Cuando la fuerza electromotriz tiene valor positivo, significa que la reacción es espontánea. Y cuando la fuerza electromotriz tiene un valor negativo, indica que la reacción en la manera en que está escrito no es espontánea y el flujo de electrones se da de derecha a izquierda, es decir, contraria a la fuerza electromotriz de una reacción espontánea. La fuerza electromotriz se puede calcular con la siguiente ecuación. Recuerda que esto ya lo hemos aprendido en el capítulo previo. Vamos a repasar. Entonces, la fuerza electromotriz de la celda es igual al potencial estándar de reducción en el cátodo menos el potencial estándar de reducción en el ánodo, como podemos observar. Como ejemplo, calcularemos la fuerza electromotriz de la siguiente reacción redox, donde 3 moles de la plata con valencia más 1 reaccionan con 1 mol del hierro metálico para producir 3 moles de plata elemental y 1 mol del hierro con valencia más 3. La anterior reacción es la suma e igualación de
2 semireacciones. Y según los datos de la tabla tenemos esta siguiente información, donde la plata tiene un potencial estándar de reducción de 0.7991 voltios y el hierro tiene un potencial estándar de reducción de menos 0.037 voltios. Entonces, la fuerza electromotriz se calculará de la siguiente manera. Va a ser igual al potencial estándar de reducción en el cátodo menos el potencial estándar de reducción en el ánodo. Obteniendo los datos de la tabla, tenemos que esto va a ser igual a 0.7991 menos el valor negativo del potencial estándar del cátodo, es decir, 0.037. Una vez que realizamos los cálculos, vamos a obtener un resultado de 0.8361 voltios. Esto nos indica que esta reacción es espontánea. La reacción en sentido contrario, por otro lado, no va a ser espontánea, ya que obtendría un resultado negativo. Pregunta: ahora que hemos aprendido sobre las celdas galvánicas, puedes responder a esta. ¿Qué características presenta una celda o pila galvánica? Inciso A: tiene reacciones no espontáneas y una cuba electrolítica. Inciso B: tiene reacciones espontáneas, presenta 2 semiceldas y un puente salino. O inciso C: tiene reacciones no espontáneas, presenta 2 semiceldas y un puente salino. Toma un minuto para poder responder a esta pregunta. Tiempo. La respuesta correcta es el inciso C, ya que tiene reacciones no espontáneas y presenta 2 semiceldas y un puente salino. Esto lo podemos observar claramente en el ejemplo de la pila de Daniel. Continuemos. ¿Cuál es la relación entre concentración y el potencial de celda? Si trabajamos en un sistema a presión y temperatura constantes, la variación de la energía se puede escribir de la siguiente manera, donde la variación de la energía libre en condiciones no estándar va a ser igual a la variación de la energía en condiciones estándar más la constante real de los gases, que es igual a 8.314 joules Kelvin por mol. Esto por la temperatura absoluta, que está en Kelvin, multiplicado por el logaritmo neperiano del cociente de la reacción, es decir, el producto de los productos sobre el producto de los reactivos. Recuerda, esta va a ser nuestra ecuación 1. Como ejemplo, si queremos hallar la variación de la energía libre de Gibbs para la pila de Daniel, la podríamos calcular con la siguiente expresión, donde en el ánodo se va a producir la oxidación del zinc elemental a zinc más 2 y en el cátodo se va a producir la reducción del cobre con valencia más 2 a cobre elemental. Como resultado de estas semireacciones, tenemos que en los reactivos tenemos el cobre con valencia más 2 más el zinc metálico, que van a producir cobre elemental con zinc con valencia más 2. Y que para calcular la energía libre de Gibbs vamos a tener que poner valencia de más 1 a estos metales en estado sólido, es decir, al cobre metálico y al zinc metálico, teniendo como ecuación final la ecuación que podemos observar abajo, donde la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar por R, que es la constante real de los gases, multiplicado por el tiempo y multiplicando el logaritmo neperiano de el zinc con valencia más 2, es decir, el producto, sobre el reactivo, que sería el cobre con valencia más 2.
De igual manera, sabemos que la variación de la energía libre nos da el trabajo útil que puede realizar un sistema, que en este caso va a ser el trabajo eléctrico, donde el trabajo eléctrico va a ser igual al producto de la carga de un mol de electrones multiplicado por la fuerza electromotriz. Esta va a ser nuestra ecuación 2. Juntando las dos ecuaciones podemos encontrar la relación entre energía libre de Gibbs de una reacción y la diferencia de potencial para la reacción electroquímica. Dado que el potencial estándar de Gibbs es igual al potencial estándar más la constante real de los gases multiplicado por la temperatura y multiplicado por el logaritmo de periodo de los cocientes de la reacción, y que el trabajo va a ser igual a esta energía libre de Gibbs. Por tanto, podemos hallar la ecuación de Nernst, que nos indica que el potencial estándar va a ser igual al potencial estándar de reducción menos la constante real de los gases multiplicado por el tiempo sobre el número de moles por el logaritmo de periano del cociente de la reacción. Recuerda que la ecuación de Nernst da la relación entre la fuerza electromotriz de una pila y la constante de equilibrio de la reacción que va a tener lugar. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar la ecuación de Nernst? En medicina, la ecuación de Nernst da una fórmula que relaciona el valor mínimo de los gradientes de concentración con el gradiente eléctrico para balancearlo. La ecuación de Nernst es fundamental para entender mecanismos que generan el potencial de membrana. Ayudan a explicar la generación de potenciales de acción y potenciales sinápticos. En esta ecuación podemos ver que el cambio de energía asociado con el movimiento va a ser igual al número de moles multiplicado por la constante real de los gases, que tiene un valor de 8.31 joules Kelvin mol, multiplicado por la temperatura absoluta, que está en Kelvin, multiplicando el logaritmo neperiano de la concentración 1, que puede ser la concentración que se encuentra de los iones que se encuentran en el espacio extracelular, sobre la concentración 2, que puede ser los iones que se encuentran en el espacio intracelular. Y que por otro lado, el cambio de energía asociado con el movimiento va a ser igual al número de moles de partículas n por la valencia, que es z, multiplicado por la diferencia de potencial en voltios y el número de Faraday, que es igual a 96.480 coulombs sobre mol. En el equilibrio, estas energías se igualan y vamos a obtener esta igualdad. Reagrupando y cancelando los términos semejantes que observamos en esta ecuación, vamos a obtener esta otra ecuación que es muy parecida a la ecuación de Nernst, que después de reagruparla evidentemente nos da la reacción de Nernst, donde la diferencia de potencial de membrana en voltios va a ser igual a la constante real de los gases por la temperatura absoluta sobre la valencia del elemento que analicemos, multiplicado por el número de Faraday, y después todo multiplicado por el logaritmo neperiano de la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos. Si calculamos a través de esta ecuación de Nernst los potenciales de equilibrio de cada uno de los iones implicados, esto a temperatura de 20 grados centígrados, obtenemos que para el caso del potasio, este nos da un resultado de menos 93 milivoltios. Para el sodio, un valor de 56 milivoltios, y para el cloro, un valor de menos 66 milivoltios. Esto nos permite predecir cuál va a ser la carga que está en la superficie externa y en el interior de una célula. Esto en un estado de equilibrio. Bueno, llegamos al final de esta clase y recuerda, hoy aprendimos sobre qué tipos de celdas electroquímicas hay, cuáles son las características de las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas, qué tipos de electrodos existen,
qué es el potencial estándar y finalmente cómo se calcula la constante de equilibrio en una ecuación redox. Recuerda practicar tus ejercicios. Esta ha sido la clase de química. No olvides repasar y practicar tus ejercicios. Nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao.